A ver, mafia rumana, mafia coreana, mafia rusa, mafia venezolana, mafia colombiana, la mafia nacional. Ya no es normal estar hablando con esa laxitud de la operación de mafias. Por eso vamos a darle la bienvenida a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, a quien como siempre nos da muchísimo gusto saludar. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier, Ana, Miguel? Un gusto saludarles y saludar al auditorio. Gracias, Francisco. Parece que cada vez con mayor regularidad estamos atribuyendo no solo los ciudadanos, sino las autoridades, es que es la mafia de tal país. ¿Hay algún mapeo, hay alguna información del número de mafias? Y la pregunta más importante, desde tu punto de vista y del Observatorio Nacional Ciudadano, ¿por qué vienen a operar a México? Bueno, un grupo de delincuencia organizada opera en un territorio en donde hay permeabilidad de las Uh-huh. Uh-huh. instituciones. Hay instituciones de vivir solo y exclusivamente en espacios en donde hay la posibilidad de tener una protección, colaboración, por lo menos tolerancia de parte de las instituciones de gobierno. Entonces, México se vuelve un territorio fértil para los grupos de delincuencia organizada, porque finalmente el que pueda llegar a operar en un país como el nuestro, pues sabe que puede corromper desde los gobiernos federales hasta los gobiernos estatales, hasta los gobiernos municipales, donde hay un sistema bancario suficientemente laxo para que, para que los recursos ilícitos ingresen. Hay un sistema económico suficientemente laxo para lavar dinero. Lo que están diciendo, ahorita tú estabas hablando precisamente de los rumanos, pues es un escándalo. Es un escándalo que tendría que ser investigado antes que nada bajo todos los protocolos de trata de persona, porque efectivamente, pues aquí hay un indicio de que no es una casualidad, sino es un aspecto extraordinario que no debería ser permitido. Y a partir de ahí, revisar las conexiones que este tipo de personas tienen. El problema es que una vez que ingresa una persona en nuestro territorio, es muy difícil darle seguimiento precisamente por aquellos sistemas. Tú sabes, por ejemplo, en muchos países, cuando tú entras a un hotel, lo primero que te hacen es te piden tu pasaporte, sacan una copia y la mandan directamente a las autoridades para que las autoridades sepan dónde estás tú pasando, digamos, la noche, por lo menos. Y esa información sirve para que puedan cruzar con datos de seguridad. En México no tenemos ni siquiera, o sea, aunque lo pidiesen, no tendríamos cómo cruzar esta información. Entonces, para contestar tu pregunta, ¿cuántos operan? La verdad, creo que no haya un mapeo exacto y que todos los mapeos son insuficientes porque una cosa es tener una representación, digamos, de la delincuencia para operar en conjunto, sobre todo con los cárteles de la droga mexicanos o los grupos dedicados a la trata y explotación de personas, y otra es que tengan operación en el territorio mexicano. Si pensamos en la trata, los últimos 2 años han sido los años con la mayor trata de personas en nuestro país, y México lamentablemente es un país en donde la trata pasa, o sea, llega gente tratada de otros países que va hacia Estados Unidos. México es un país de destino de trata, o sea, hay personas, mujeres principalmente, para la trata con fines de explotación sexual, pero también hay otras formas de trata que llega a nuestro país y que su destino es México. Y México es un país en donde tenemos muchas víctimas de trata que son precisamente llevadas hacia otros países. Entonces tenemos el escenario más lamentable en un contexto de absoluta debilidad institucional. Y además hay un asunto, ahora que dices de debilidad institucional, hay un asunto muy serio, Francisco, cuando comenzamos a normalizar algunas de las actividades y no las sentimos como un asunto que lesione a nuestro país. Es decir, evidentemente los temas serios de la trata de personas, el tráfico de personas, incluso la llegada de mujeres de diferentes nacionalidades a trabajar de manera irregular en el comercio sexual, incluso, en fin. Pero
cuando salimos a las calles de diferentes zonas, de diferentes áreas metropolitanas, vamos a tomar en este caso de la Ciudad de México, y vemos mercancía irregular, mercancía de contrabando, de pronto ya con mucha naturalidad dicen, no, es que son los coreanos, es que los coreanos tienen el control de esto, es que los chinos tienen el control del otro, y comienza no sé si la palabra correcta sea esa, a normalizarse, que las cosas sean de esa manera y no se le ve como una lesión o como un riesgo o como un delito. Dicen, no, pues esos son juguetes, eso es ropa, eso son medicinas, eso no son personas, eso no son drogas. Efectivamente, tú das en el clavo, Javier, porque recordarás el año pasado nosotros presentamos un estudio sobre piratería y la Ajá. piratería en México es uno de los principales delitos que más normaliza la ilegalidad. La gente no lo ve como que es parte de una cadena de delitos. ¿Por qué? Porque pues adquieres un producto a veces deseado a precios generalmente muy inferiores a lo que pagarías en el comercio formal. Y la verdad es que detrás de eso hay una cadena que implica la delincuencia organizada, que implica la corrupción, que esa corrupción se encuentra en nuestras fronteras, ya sea las portuarias, aeroportuarias o las físicas, que implica también una corrupción para que estos se distribuyan en el país, que implica una corrupción para que se puedan vender en las calles de nuestro país. Y luego son productos que en muchos casos son dañinos para la salud. Nosotros estamos en este momento, por ejemplo, en el tema agroquímico o en el tema de medicamentos o en el tema de autopartes, cuando pensamos en piratería, estamos acostumbrados a pensar en la ropa, por ejemplo, o en los audiovisuales. Pero hay piratería de semillas, hay piratería de fertilizantes, hay piratería de químicos, hay piratería de medicamentos que son extremadamente nocivas para la salud. Hay piratería, por ejemplo, de colores para los niños o de juguetes que se hacen con productos tóxicos que generan daño a la salud de las personas. Y luego está, insisto, esto que decías justamente, que es el daño a la normalización de lo irregular. Tú sabes, y la gente cuando le empiezas a preguntar un poquito más, a indagar, te va a decir que sí, que efectivamente pues la piratería afecta al comercio formal, que la piratería afecta a la recaudación de impuestos, que donde hay piratería, pues evidentemente tuvo que haber corrupción con algún funcionario del municipio, del estado y de la federación para que se pueda llevar a cabo, donde hay piratería generalmente robo de electricidad, y el robo de electricidad, que es un delito que en México no se investiga. Nosotros ya en 2014 publicamos un documento sobre el robo de electricidad, el robo de hidrocarburo, y el robo de electricidad es mayor que el robo de hidrocarburo. Claro, porque no se ve como un delito, se ve como una ventaja. Dice, mira qué fregón, yo no pago luz, ¿no? O digo, con todo respeto a nuestros amigos de Tabasco, ya les acaban de condonar ahora sí definitivamente toda una situación que se motivó por otras cosas, tuvo una motivación electoral y política en su momento, pero en el día a día, pues mira qué fregón, ya me colgué, ya puse mi diablito, yo no pago luz, ¿tú por qué la pagas, compadre? Entonces sí, tenemos un problema muy serio. Pero hay centros comerciales, hospitales que se cuelgan de claro. eso. O sea, no es el individuo que es un daño, sino hay empresas que nunca han pagado. O sea, no se investiga, es un delito y es un daño a la nación que no se investiga. Sí. Y una cosa, Javier. Sí. Si me permites, Francisco, el tema que mencionaste de la corrupción preocupa porque si bien el gobierno pues trae una cruzada y una estrategia para luchar en contra de la corrupción, lamentablemente la corrupción es prima hermana de la impunidad, y mientras hay impunidad, pues la corrupción sigue sigue valiendo nada. Entonces, no hemos visto realmente medidas ejemplares en cuanto al castigo en todos estos temas que están mencionando. Mira, si me permites, voy a dividirlo en dos partes. Tú, justamente es esto, la corrupción y la impunidad, ¿qué va antes o qué va después? Es la historia del huevo y la gallina. Donde hay impunidad hay corrupción, donde hay corrupción hay impunidad. Efectivamente, no hay en este momento una estrategia clara para combatir la corrupción, porque la corrupción no es un delito, sino son una serie de delitos conectados. Así es. Por ejemplo, que un gobierno como es otorgue contratos
de manera arbitraria, sin procesos de licitación, de transparencia y rendición de cuentas, pues es abrirle la puerta a la corrupción. Pero ahora, si nos vamos al tema específico de seguridad, la corrupción en seguridad se convierte en áreas de investigación propias internas a las instituciones para que en el caso de que un policía, un ministerio público, un perito, un médico legista, exista las unidades de asuntos internos o las visitadurías en este gobierno se debilitaron mayormente. Claro, Francisco, te estamos perdiendo. Tenemos ahí alguna complicación. Vamos a tratar de establecer una mejor comunicación. Es Francisco Rivas, siempre con sus muy acertados comentarios y con este tema, ¿no? Que estamos normalizando toda esta situación de las mafias. Francisco, por ahí nos está fallando un poco la comunicación. Te agradecemos, el tema es enorme, el tema es muy amplio y es un tema en el que estamos todos de alguna manera aquí involucrados. Francisco, pues buen fin de semana, qué bonito lugar en el que estás. Muchas gracias, en su casa. ¿Desde dónde? Pues muy bien, por ahí te caeremos un día cuando se pueda a una carne asada. Encantados, bueno. Aquí los recibo. Y si me permite rápidamente, el martes vamos a presentar un trabajo que hicimos con la Fiscalía de la Ciudad de México en materia de homicidio, un trabajo muy profundo en donde les donamos experiencia, trabajo. Lo hicimos nosotros, lo hizo la Embajada Francesa y la Fundación Naumann, que es una fundación alemana, y estaremos el martes presentando los resultados porque ese es un ejemplo de cómo sí se puede combatir. Eso que nos decías, Ana, que es el tema de la corrupción interna, pero sobre todo mejorar las capacidades de investigación. Oye, ¿qué te parece si nos enlazamos el martes? Encantado. Y ponemos y desde luego compartimos con nuestros amigos este tema. Por lo pronto, Francisco, como siempre, gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días. Gracias, buen fin de semana.